cita es en la 97.5 Estación Urbana. Compartí con nosotros Tenemos Patria. Micros, entrevistas, historia y la música que no podías escuchar. Con la realidad del país y el mundo. No te olvides, tenemos patria. Bueno, ahora vamos ya con los títulos internacionales, si los tienes a mano. Bueno, perfecto. Y así damos comienzo a la lectura de los principales titulares internacionales. Colombia. Continúa la búsqueda de 4 menores indígenas desaparecidos en la selva amazónica tras estrellarse la pequeña aeronave en la que viajaban el pasado 1 de mayo. G7. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a rechazar los acuerdos de paz para Ucrania que equiparen al agresor con la víctima. Von der Leyen: necesitamos dar a Ucrania las herramientas ahora para defenderse con éxito, recuperar la plena soberanía y la integridad territorial. Los líderes del grupo anunciaron nuevas sanciones con el objetivo de aumentar el costo para Rusia y aquellos que apoyan su esfuerzo bélico. El Ejecutivo estadounidense impondrá 300 nuevas sanciones contra individuos, entidades, barcos y aviones que presten ayuda a Rusia a evadir las impuestas por Occidente. Guerra en Ucrania. Según la oficina de prensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el ataque fue repelido casi en su totalidad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a las naciones que conforman la Liga Árabe a apoyar su iniciativa de paz para poner fin a la guerra. Zelensky dijo: los invito a todos los que respetan la paz a unirse a la implementación de la fórmula de paz y así reducir la enemistad y las guerras. El príncipe heredero saudita se mostró dispuesto a mediar entre Rusia y Ucrania. El ministro de Defensa Rusia, Sergei Shoigu, inspeccionó un puesto de mando de la agrupación militar de su país en la región de Zaporizhia. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, afirmó que más de 117.000 reclutas se han unido al ejército en lo que va del año. La justicia rusa acusó al político opositor y ex alcalde de Yekaterinburgo, Yevgeny Roizman, por desprestigiar las actividades del ejército ruso. Rusia agrega a su lista de personas buscadas por la justicia al juez de la Corte Penal Internacional que emitió la orden de arresto contra Putin. El Papa Francisco pretende enviar sendos emisarios a Moscú y a Kiev para mediar en el conflicto ruso-ucraniano. El exalcalde opositor tuvo que pagar una multa de 260.000 rublos, unos $3.200 estadounidenses. Rusia lanzó por segundo día consecutivo un ataque nocturno contra las ciudades de Kiev, Leópolis y Kryvyi Rog. Irán. Este viernes se ejecutó la pena capital que pesaba sobre 3 condenados que fueron acusados por la muerte de 3 miembros de las fuerzas de seguridad iraníes. Con estas nuevas ejecuciones se eleva a 7 el número de participantes en las manifestaciones ahorcados por la justicia iraní. El asesinato de los miembros de las fuerzas de seguridad
ocurrió durante las masivas protestas que vivió la nación persa el pasado mes de noviembre. Italia. Al menos 14 personas han fallecido y miles han sido evacuadas a causa de las inundaciones que afectan la región de Emilia-Romagna. Kenia. Según Amnistía Internacional, el campo de refugiados de Kakuma, en el norte del país, es inseguro para la comunidad LGTBIQ, ya que allí sufren grandes abusos. Amnistía Internacional abogó por el respeto a los derechos de los refugiados LGBTIQ en ese país africano. Sudán. El Consejo Soberano es el máximo órgano ejecutivo del país africano. El jefe del ejército, Abdel Fattah al-Burhan, cesó al comandante del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido de su cargo como vicepresidente del Consejo Soberano. Zimbabue. El presidente del país, Emmerson Mnangagwa, indultó a unos 4.270 presos para descongestionar las cárceles. Presidente sirio manifiesta que los países árabes pueden resolver sus asuntos sin injerencismo. Docentes panameños retoman protestas ante compromisos incumplidos por el gobierno. Asciende a 145 la cifra de fallecidos tras paso del ciclón Mocha por Myanmar. Protestan contra el imperialismo y el belicismo durante la cumbre del G7. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre el aumento de brotes y tasa de mortalidad por cólera. Organizaciones indígenas en Ecuador piden que la Corte Suprema garantice los derechos del pueblo tras la disolución de la Asamblea Nacional. Rusia informa que una nube radioactiva se desplaza hacia Europa Occidental tras la destrucción de municiones de uranio enriquecido en Ucrania. Medios. El G7 rechaza la idea de negociaciones de paz en Ucrania con la mediación de China o el Vaticano. Rusia reanuda los vuelos regulares a Cuba a partir del 1 de julio. Y así hemos finalizado la lectura de los principales titulares internacionales. Para mayor información pueden ampliarla a través de los canales France 24, Telesur y la televisión rusa RT, que emiten sus señales respectivas a través del sistema de la televisión digital abierta, que posee una antena emisora en nuestra ciudad, en la zona del Puente Negro. Y para aquellos que tienen Riotel Cable, en los canales 400 y 401 podrán sintonizar France 24 y Telesur. Bueno, habiendo escuchado ya los títulos internacionales, les contamos que hoy tenemos una visita que siempre trae temas muy importantes. Así que los saludamos. Carlitos Godoy, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto que estés en el programa nuevamente. Salúdalo, Tony. ¿Cómo andás, Carlitos? Bien, bien. Y bueno, espero... No escuché todas las noticias tuyas, pero me parece sobre el tema de Ucrania, el que habían destituido era el presidente de la Corte por corrupción. Epa.
Sí. Pero si hubiera que discutirlo acá, a esto que tenemos. Uno queda ni uno. ¿Qué te parece? Yo creo que todo el mundo está tan ¿Viste el documental que te pasé de... Sí. ¿Qué te pareció? Sí. Documentales, eso es lo virtuoso de los documentales, ¿viste? Bueno, vos fíjate a propósito de documentales, ya volvemos al tema Sí, de sí. ¿Vos escuchaste, o Norma, viste, que hay una película que se llama El Juicio? Sobre Sí, el juicio a los genocidas. Sí. sí. Bueno, son 3 horas. Bueno, tampoco se dice nada. Y sabe que hubo 510 horas de filmación. Y una de las copias estaba en el Parlamento noruego, ¿viste? Por la duda, ¿viste? Oye, acá a veces las cosas desaparecen, se prenden fuego los lugares, ¿viste? Así es. Sí, se informa muy poco, hay muy poca información importante. Esa dice que yo no tengo, no está en YouTube, no está todavía. Incluso la pasaron en un teatro en Buenos Aires, pero son 3 horas, dice que no tiene desperdicio. En el Gaumont. Ay, Sí, porque ese teatro lo restauraron los del Instituto Inca. miró. Pero bueno, yo no sé si pero no sé dónde diablo, viste, poder averiguar, a ver si de verlo. Son 3 horas. Y es documental, ahí no hay verso. Ajá. Pero, Interesante. Incluso había una copia en la televisión, con el Canal 7 creo que era, pero parece que cuando filmaron no estaba permitido, viste, grabar voces. Ah, ¿y eso? ¿Cómo se hace? De todos modos, por eso, hay que ver a quienes escuchan, que la copia que está en Noruega sí tiene sonido. Pero bueno, El Juicio se llama la película. Muy interesante. Y recién Ya la darán, ya la podremos ver. No, estaría interesante porque no es lo mismo que la otra, ¿cómo se llama? 1985, Sí. donde se mezcla un poco, viste, lo que sí fue. Ficción y realidad. Y ficción, pero por ejemplo, de las agachadas traseras no se dice nada, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Si vos vas a contar la verdad, viste, tiene que ser, viste, el paquete entero, porque como decía mi abuela, las medias son para los pies. Exactamente, no podés contar las noticias a medias, las cosas, ya sea historia o lo que fuere, a medias, no sirve. Así Ahora, que bueno. el tema del medio ambiente, preguntaba Norma, viste, el tema, y una vez es de lo virtuoso cuando va a una radio y que no, viste, no es un chaleco de fuerza. Acá no le ponemos chaleco de fuerza a nadie. A nadie. Acá tienen libertad de expresión, como tiene que ser. Y que no lo censura. Exacto. Pero conversamos antes de salir al aire con Norma, el tema del medio ambiente, ¿viste? Preguntaba si estaba enterada de la cumbre del Tratado de Escazú que se hizo en Buenos Aires entre el 19 y el 21 de abril. Como dijo, no sabía. ¿No sabías, Tony? No, le dieron muy poca publicidad a eso. Si nos hubiéramos parado al frente donde se llevaba a cabo la cumbre, a todo lo que pasaban por el frente, y nos hubieran preguntado qué pasa allá adentro, estoy seguro que nadie sabía lo que pasaba. Y no, obvio que no sabía. Pero la cumbre del Tratado de Escazú fue entre el 19 y el 21 de abril, o sea, estamos hablando hace un mes. Un mes. No pude encontrar ni siquiera, lo único que encontré es el documento final que dice que tiene 15 párrafos. Se eligieron 7 miembros para el comité y por sorteo se eligieron 3. Que la próxima cumbre se va a hacer en Chile, en abril. Te pregunto, ¿por casualidad no estuvo también la jefa del Comando Sur? Parece que estuvo en Argentina, no, pero... Estuvo, sí, estuvo en Argentina, pero no sé si estuvo ahí en esa reunión. No, lo jodido fue en la reunión de la CEPAL, de que el gobierno invitó a un representante del gobierno estadounidense que viene un tal Dodd, que el tipo era senador cuando yo vivía en el norte. Siendo que justamente la CEPAL se creó, ¿viste?, para dejar de lado que no participe ni Estados Unidos ni Canadá. Y estos invitan a Estados Unidos. Claro. Eso no se puede entender. Estoy agachado sin consultar a nadie, por ejemplo. Pero no, eso hay tan poca información que no sobre eso, no sé, que estuvo acá sí.
Laura Richardson, por segunda vez. Exacto. Vino más diplomática que la primera vez, pero entre la primera visita y la segunda, no sé, en otra reunión del Comando Sur, ahí no estuvo tan diplomática, ¿viste? Claro, el litio, el cobre, gas, petróleo, son recursos naturales para Estados Unidos, sin pelo en la lengua. Y después vino acá. Más diplomática, pero dijo lo mismo. Y el tema del litio, para poner en ejemplo, mientras el gobierno, con las diferencias que uno puede tener con Boric, nacionalizó el litio, nosotros lo regalamos. Allá pagaban, viste, el regalía antes que lo nacionalizaran, 40%, las empresas que explotan el litio. Acá, Livent es una de ellas, son todas empresas extranjeras, 3% pagan de royalties. Nada. Y todo lo que aparecen como proyectos son todas empresas extranjeras, la mayoría norteamericanas, y hay una china. Y después está el verso, viste, nacionalizar. Si vos querés nacionalizar el litio, vas a tener que reformar la Constitución. Porque la Constitución del 94 establece que los recursos de la provincia son manejados por los gobiernos de la provincia. Entonces ya saltó el emperador Morales, allá, viste, el litio, viste, para Jujuy. Y la Argentina tiene el segundo país con mayor reserva de litio en el mundo después de Bolivia. De Bolivia, y después está Chile. Después está Chile. Y Bolivia hizo lo mismo. El litio, viste, empresa norteamericana, fuera, no quieren ver ni foto. Es que así tiene que ser, cuidar las riquezas de una vez por todas. Pues vamos a, sí, el problema es que hasta que no se una toda Latinoamérica, sí, no pasa desde nada. México para abajo, no tenemos poder. Bueno, a propósito al sur del Río Bravo, para ver lo que pasa en Latinoamérica, López Obrador anunció, estamos hablando de la semana pasada, vamos a modificar 3 artículos de la Constitución, solamente 3. ¿Qué dicen los 3? Los jerarcas de la Corte Suprema van a ser elegidos por el voto popular. Debe ser así, tiene que ser así. El López Obrador está poniéndose bien de punta con Estados Unidos. Yo creo que es uno de los pocos latinoamericanos que les enfrente, ¿no? Que se le paran un poco. Y el tema que tienen firme. No sé, 2.000 kilómetros de frontera, ¿viste? Eso sí, para colmo. Ayuda poco, ¿viste? Sí. Tan lejos de Dios y tan cerca del diablo. Sí, exactamente. Sí, pero yo lo veo fuerte a López Obrador, o sea, por lo menos huele a azufre todo los días. Sí, es verdad. Y en cualquier momento no le pegué una patada en la ojete a Obrador. Sí. Bueno, allá por la Constitución no son reelegidos, es un periodo de 5 años y fuera. Se termina el mandato ahora. No sé cómo viene la cosa. Entonces por eso Estados Unidos está tranquilo, ¿no? Porque sabe que en una de esas que el que sigue después les va a entregar todo en bandeja de oro. Sí, incluso el López Obrador había anunciado la prohibición del uso del glifosato para el cultivo de maíz. Sí. Así es, sí. Y lo recuerdo. Que no sé en qué habrá terminado, porque el primero que saltaron no fue el gobierno de Estados Unidos, sino fue Bayer, que es la dueña de la que compró Monsanto. Es la dueña del monopolio. Bueno, Bayer, como Bayer ya ha pagado más de 11.000 millones de dólares fuera del juicio, para ver si los puede aplacar por el tema de los contaminados enfermos de cáncer por el glifosato. Porque el tema ya no se puede hacer, ya hay jurisprudencia, porque el primer juicio, ya estamos hablando de 2018, 2019, que le ganan a Monsanto en Estados Unidos, un tal Johnson, creo que un jardinero en San Francisco, usaba 3 veces por semana el glifosato, enfermó de cáncer, y el juicio fue por 250 millones de dólares, 70 por el cáncer, y los otros 200 y pico por daño, donde ahí se cobran abogados, de andar en coche. Pero el juicio sigue, y los casos de muerte por cáncer asociados con el glifosato sigue creciendo. Es impresionante. O sea que, y acá nosotros somos el país que más glifosato usa en el planeta. Sí, sí. Es verdad. ¿Sí? Por eso digo, Guasa Bilbaso es el pueblo más contaminado del mundo.
Y lo tenemos nosotros aquí en Argentina, en el norte. Por eso, el acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional que es porque esto de no sé cuánto durará, un tratado clave para acceder a la información sobre cuestión ambiental. El glifosato es una de ellas. Y sí. Acceder libremente, sin condicionamiento. No solamente es proteger a los activistas ambientalistas, porque de acuerdo a la ONU, el 68% de los ambientalistas asesinados en el mundo ocurre en Latinoamérica. Sí. 68%. Sí, es la zona que tiene más tasa de mortalidad por defender, digamos, el medio ambiente. Es impresionante. Qué bárbaro, es impresionante. Sí. No les importa. No, indudablemente que no. El capitalismo es así, el capitalismo o la derecha es asesina. No les importa. El tratado entró en vigencia el 22 de abril de 2021, lo firmaron 24 países, pero solo 15 lo habían confirmado. Por Claro. ejemplo, Chile no lo había confirmado cuando estaba Piñera, Claro. que no sé en qué había tenido el juicio político con el atorrante ese corrupto. No sabe. Pero el actual gobierno sí lo ratificó. Pero Escazú, que es una ciudad en Costa Rica donde se había firmado el tratado, ganó la derecha, se retiraron del tratado. Claro. ¿Viste? Eso es lo que pasa. Sí. De acuerdo a los gobiernos, o sea, los países avanzan 2 pasos y retroceden 3 muchas veces. Desgraciadamente, Claro. bueno, Uno cuando, construye, el otro destruye y estamos siempre... cuando se firmó el acuerdo de París en 2015, cuando Trump ganó la elección en 2016, una de las primeras medidas fuera Claro. del acuerdo de París. Y listo. O sea, estamos viendo el gobierno de Estados Unidos, después dentro de Estados Unidos, por ejemplo, el estado de California lo mantenía. Lo mantenía con políticas dentro del estado, ¿viste? En correspondencia en general con el acuerdo de París. Acá en Buenos Aires, esta cumbre que fue entre el 19 y 21 de abril, participaron 15 delegaciones de estados, 8 representantes de países observadores, con la intención de ver qué pasa, para ver, por eso se incorporan. Hubo 357 representantes públicos, hubo 110 delegados de gobierno y 74 representantes de la ONU. Yo no sé por qué tantos de la ONU, me pregunto. Y vinieron a conocer el país, a degustar el asado argentino y algún otro plato tradicional. Porque en definitiva son los... Total, total eso lo cortan paga todo. Juan Pueblo, acá y en cualquier parte del mundo. Sí, Del bolsillo de ellos no sale. sí. Claro. Más de Exacto. 600 personas dice acreditadas a participar en la cumbre. Pero también había leído, yo me interesa por dónde de esto. El A diario ver. de España. Por el diario de Un España. diario de España. Qué bueno. Claro, el diario de España, entonces empecé a buscar acá, ¿viste? Y sí, encontrar información está duro. Sí, Pero si no, ya- si no tenés que ir a la página de la Organización Internacional de Periodismo. Ahí tenés todo. ¿Cómo se llama? En el diario de España también leí algunas cosas que había habido broncas con el tema de las acreditaciones. Porque, mira, vienen 74 representantes de la ONU y de los organismos, ¿viste? Que realmente le dedican los 365 días del año a la protección, creo que era uno por organización. Claro. ¿No te suena conocido el número 74 a vos? ¿Te acordás? Sí. El rollo de 74 metros. ¿Cómo? Antiguamente los rollos de papel higiénico venían de 74 metros, decía la propaganda. Cualquier coincidencia. Mirá vos. Mirá lo que venía a acordarte vos también. Ay, Después, Dios. lo que no sé qué quiere decir 357 representantes públicos, no sé de qué se trata eso. Anda a saber. Porque está separado de los que son delegados de gobierno. Sí, a lo mejor ha llevado gente común y silvestre que no tiene ni la más puta idea de qué se trata, como para hacer voto y decir, hoy hay gente interesada, gente que pelea todos los días por el bienestar de la naturaleza, bla, 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 porque Yo creo que si no se informa son es porque habilísimos, justamente así es lo contrario. como escuchábamos en el documental del lunes que pasamos, eso de que no tienen problema en pagar 2.000, 3.000 personas para que manifiesten en contra de un gobernador. Sí. En el documental ese que te pasé,
tampoco tiene problema en llevar gente que no tenga ni idea. Se dice que eso es lo único que alcancé a leer. La Declaración de Buenos Aires tiene 15 párrafos, pero la única parte también tiene en España de que los fondos que están acordados, parece ahí, es voluntario. No sé, sí, ya está. No ocurre nada. Si ya tomamos como referencia la COP, que posiblemente tenga mayor entidad, no ocurre nada. Como no es obligatorio, nadie pone. Por lo que ponen este mínimo. Y después voy a traer otras perlas, ¿viste? El informe es de hace 2 días atrás y está publicado en buena parte del diario del Mundo. De que el aumento de 1.5 grados se va a producir en el 2027. Incluso en la nota dice que llegaría a 1.8 grados. O sea que ya 1.5 grados no ocurrió nunca en la historia desde la época de la preindustrial. Y si uno ve los fenómenos que se están dando ahora con 1.8 grados, no quiero pensar, según de todo lo que estamos viendo ahora, van a tender a incrementarse. Y uno ve cosas, por ejemplo, en Europa, en Italia inundaciones monumentales, con una cantidad de muertos, sí. En Francia, sequía. En España, sequía. Que el gobierno de España había asignado un subsidio de 2.2 mil millones de 2.2 mil millones de euros de emergencia por el tema de la sequía. Y no nos vayamos lejos, acá en donde gobierna la calle Pou, la calle Pou. el genio del neoliberalismo acá de Latinoamérica, tiene también un problemón de sequía que terrible. Y en Canadá incendios de nuevo, en la costa oeste. Bueno, ahí hubo el verano pasado, en Vancouver, sí, que es la provincia de British Columbia, temperatura que no había habido nunca en la historia desde que se toman registros allá. 49 grados 8 décimos, 50 grados. Terrible. Sí. No, y vos no estás acostumbrado al frío, 50 grados te mata gente como mosca. Sí, los cocina. Terrible. Che. Y según el informe que yo leí hoy, entre el 2023 y el 2025, 2027, vamos a ver incrementos de temperatura nunca vistos. Sí, no leí que no me acuerdo la fuente. Sí, vos sabés que me parece que leí un título, no me acuerdo en dónde ahora, que decía entre el 2023 y el 2027 se van a registrar temperaturas más altas como nunca antes. En página 12. Página 12 lo leí el título y me leí la nota. Así que después el tema de los océanos. En marzo, estamos hace 2 meses atrás, se registraron las temperaturas más altas de los últimos 40 años. Y en el 2022, los océanos absorbieron una temperatura suficiente como para hervir 700 millones de ollas de agua por segundo. ¡Oh! ¡Por Dios! Y si uno convierte ese calor en energía, es el equivalente a 134 millones de bombas atómicas como se tiraron Estados Unidos en Hiroshima cada año. Una cosa de loco. Hasta la cabeza. Y eso es porque las mediciones satelitales creo que llegan hasta una profundidad, no me acuerdo si de 2.000 o 4.000 metros de profundidad. No se sabe qué pasa, ¿viste? Más abajo. Lo que sí, fenómeno que se están dando es de que, como resultado del calentamiento del agua de los océanos, por un lado, tiende a subir la temperatura, el nivel de los océanos, porque los derretimientos que se van a producir por el deshielo en el polo. Claro. Sí. Y dice que otro fenómeno es la fauna marina que nos ha acostumbrado, a esas temperaturas cálidas. Sí. Se dan 2 fenómenos. Uno, las líquidas, y la otra, hay emigraciones en las zonas de los trópicos hacia la zona más fría. Claro.
O sea, derivación de Y bueno, por el cambio climático, nosotros acá estamos teniendo dengue, tenemos cólera, cuántas enfermedades que son más para clima tropical. Y Claro, las estamos sí, ahora teniendo es como nosotros que acá. están todos los climas. ¿Y vos te y todo. acordás, Carlito, hace muchos años, en plena guerra de Vietnam, esa vez que vino esa olada de mosquitos acá en Río Tercero? Yo no sé si vos habrás estado en esa época, pero era impresionante. Yo te hablo, debe haber sido en el año 65, 66, más o menos. Yo era chico. No podías salir al patio de tu casa porque te cocinaban los mosquitos. Era impresionante la cantidad de mosquitos. Y la gente decía, lo que yo escuchaba así de los vecinos, que esos mosquitos venían de allá, porque allá había grandes inundaciones y eso era noticia todos los días. Yo me acuerdo en Canal 12, que era el único canal que se veía acá, en el noticiero vivían pasando noticias de ahí de Vietnam, de las grandes inundaciones, y mostraban así, eran lagos de agua provocados por el desmonte de las bombas de napalm y las otras cosas que usaban los yanquis para destruir la selva, para poderlos terminar a los vietnamitas. Tiraron, si mal no recuerdo, algo así como 2 millones de toneladas de Nepal. No solamente eso, el otro día leía algo sobre Vietnam, ¿viste? Porque han creado una cantidad de personajes, ¿viste? Rambo, ¿viste? Super Rambo, ¿viste? Sí. Pero lo mismo, ¿viste? Fue la segunda derrota militar del imperio norteamericano, ¿viste? En Vietnam. La primera fue en Cuba, en la Bahía de los Cochinos. Que en abril, o sea, estamos hablando del mes pasado, se cumplieron 62, 63 años. Sí, más de 60 años. Más de 60 años, pero una paliza monumental. 72 horas lo liquidaron. En Camboya, Henry Kissinger, cuando era secretario de Estado, es el que autorizó los bombardeos secretos a Camboya. Y todavía, por eso me acuerdo, leí que hay zonas que todavía no pueden cultivar porque está minado el suelo. Claro. El año pasado, creo, si mal no recuerdo, se habían producido algo así como 23.000 explosiones de minas en distintos lugares. Y aparte de eso tienen los residuos